Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Bueno, quiero seguir hablando acerca de Yom Teruah. El miércoles empezó Yom Teruah, de hecho el miércoles exactamente fue esa fecha, pero desde ese momento debemos entender que desde ese momento hasta Sukkot, todo esto son tiempos ¿qué? Festivos, de preparación, de estarnos ¿qué? Preparando, de estar conscientes, de ser conscientes continuamente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tenemos allí? Y quiero que me acompañe por favor al Salmo 89:15. Dice el Salmo 89:15, dice: bienaventurado el pueblo que conoce tu teruah o truah. Oh Yahweh, a la luz de tu rostro andará. 89:15, bienaventurado. ¿Sí? Mire cómo empieza diciendo que es un ¿qué? Un bienaventurado. Empieza con una bienaventuranza, con una bendición bien especial. Y dice allí: el pueblo que conoce tu teruah o truah. Hay algunas personas que les es más fácil decir teruah. Entonces, no hay problema, tranquilo. Por eso a veces hago la aclaración, ¿no? En cuanto a la pronunciación, pero tranquilo, usted no se va a condenar, se va a salvar si no lo pronuncia correctamente. La palabra Esher, bienaventurado, es la palabra que significa cuán feliz, cuán bendecido, cuánta bendición hay. Es una persona que está llena de la bendición. Al contrario de estar vacío, está ¿qué? Pleno, rebosante. La palabra ser, que se ha traducido como bienaventurado, significa eso, ¿sí? Y es una intensidad, ¿sí? Que muestra esta palabra de cómo rebosa la bendición de Dios. Es decir, un bienaventurado en las escrituras es una persona que está rebosante de la bendición de Dios. Es decir, que la bendición hasta se desborda, ¿no? Como cuando usted echa líquido sobre un vaso o en un vaso y este empieza a derramarse. Eso es bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Entonces dice bienaventurado, ¿sí? ¿Quién? El pueblo. Y recuerde que nosotros somos ¿qué? Pueblo de Dios. Ahora, no somos cualquier pueblo, somos un pueblo escogido, como dijo el apóstol Pedro, ¿no? Un linaje escogido con un propósito para que seamos un ¿qué? Un real sacerdocio. ¿Cuál es el propósito de que nosotros seamos el pueblo de Dios? Que nos convirtamos en ¿qué? En real sacerdocio, en una nación santa, apartada para Yahweh, apartada para Él en el nombre de su Hijo Yeshua, glorioso nombre. Entonces dice allí: bienaventurado, dichoso, rebosante de bendición es el pueblo. Pero ¿cuál pueblo? No cualquiera. ¿Cuál pueblo es el que es bendecido? ¿Cuál pueblo es el que es rebosante? Que la bendición rebosa y rebosa y sale y se derrama y cada día hay más y más y más bendición. ¿Cuál es ese pueblo? El que conoce tu teruah. Y recuerde que es teruah, es la voz de aclamación. Es la voz que se daba con un shofar, o es la voz que se daba con una trompeta, o nosotros mismos lo podemos hacer con nuestras gargantas cuando gritamos fuertemente en proclamación a Dios. Eso es teruah. Pero recuerde que va a haber un teruah especial, que es el teruah de la trompeta de Dios, que proclamará
la venida del Mesías. Y ese es el sonido de Truá que nosotros debemos aprender a ¿qué? A conocer, a reconocer, a estar preparados para que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero, luego los que estemos aquí seamos ¿qué? Arrebatados, llevados, seamos tomados por Él. Y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, espero alcanzar el tema que he preparado para esta mañana. Entonces dice allí: bienaventurado el pueblo que conoce tu Truá, oh Yahweh. O sea, no es cualquier Truá, es el Truá de ¿quién? De Yahweh. ¿Es el Truá de quién? De Yahweh. Es decir, es esa voz de proclamación de ¿quién? De Yahweh. No es cualquier tipo de voz. El problema es que empiezan a escucharse muchas voces, ¿sí? En este mundo empieza a haber tanto ¿qué? Tanto ruido, que en algún momento quiere opacar la voz de ¿quién? De Yahweh, su Truá, y lo podemos llegar a confundir. Por eso tenemos que aguzar el oído. Entonces dice allí que conoce tu Truá, oh Yahweh. ¿Por qué? ¿Qué sucederá con ese pueblo? El que conoce el Truá o la Truá de Yahweh, ¿qué sucederá? A la luz de tu rostro andará. Es decir, ¿andarán qué? A la luz de su rostro. Y la palabra que aparece ahí, rostro, es la palabra panim, que en hebreo es una expresión plural de majestad. Majestático, majestática. Significa rostros, como en plural, panim, rostros. O sea, si yo quisiera traducir eso literalmente, diría a la luz de tus rostros. Pero no es que el eterno Dios tenga varios rostros, porque Él es espíritu. Lo que quiere mostrar allí es que estaremos ¿qué? Cara a cara con Él. Que la gloria de Él, la luz de su rostro, la luz de su presencia, será la luz nuestra que nos guiará en nuestro caminar. A la luz de tu rostro andará. Y ahí es la bendición del pueblo del eterno Dios, que puedan caminar a la luz del rostro. Pero ¿quiénes caminarán a la luz del rostro de Yahweh? Los que conocen su Truá. Es decir, míreme acá, lo que esto significa, esto es un salmo profético. Cuando digo que es un salmo profético, tiene que ver con el cumplimiento de Yeshua. ¿Y Yeshua es quién? La luz. Él es la luz de Yahweh, amén. Él es la luz de Dios. Y cuando andamos al camino de Dios, bajo la luz de Yeshua, estamos diciendo que estamos caminando en el rostro de Yeshua. Por eso nosotros podemos decir que conocemos al Padre, porque quien ha visto al Hijo, ¿ha visto a quién? Al Padre. Él es el rostro del Padre, hablándolo simbólicamente. ¿Sí me hago entender? Él es el que dio a conocer al Padre. Nadie conoce al Padre, solamente al Hijo. Por lo tanto, Él es el rostro. Él se hizo hombre y se reveló a nosotros. Y vimos su gloria, dice la palabra, gloria de ser el unigénito de Dios, del Padre. Eso es. Entonces Yeshua es esa luz gloriosa y andamos en Él. Este es el cumplimiento profético, pero eso también va a tener un cumplimiento escatológico, es decir, a futuro. Cuando Yeshua regrese, el pueblo que conoce el Truá de Yahweh, es decir, esa bocina, ese llamado, ese comando que va a darse desde el cielo, el pueblo que lo conoce, dice la Escritura, andará a la luz de su rostro, es decir, seremos guiados por la luz de Yeshua para ser llevados ¿a dónde? Al Padre. Por eso Él vendrá a tomarnos, dice la Escritura, y nos llevará hasta el eterno Dios. A la luz de su rostro, ¿qué? Andarán. No andaremos por nuestros propios caminos, no andaremos por nuestra propia fuerza, andaremos a la luz del rostro ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos quieren andar a la luz del rostro del eterno Dios? Entonces, hay una bienaventuranza en conocer la Truá de Yahweh. Por eso es tan importante la fiesta de Yom Truá. Esto no es meramente una religiosidad, esto es una necesidad en la iglesia. Y nosotros estamos llamados, por lo tanto, a vivir en esa bendición, a vivir
en esos tiempos, a entender sus tiempos. Cada uno de estas fiestas son tiempos del eterno Dios. Son tiempos en los que Él convoca. Y ahora precisamente estamos en medio de este hermoso tiempo de Truá. Un tiempo de grande bendición, un tiempo de gloria, un tiempo de gracia al que hemos sido llamados. Ahora bien, cuando nosotros vemos Yom Truá, a la luz de las Escrituras, Yom Truá es una preparación, pero es una preparación que tiene que ver en la preparación de una novia que se prepara para recibir ¿a quién? Al novio. Yom Truá es la preparación de la novia. ¿Qué es Yom Truá? La preparación ¿de quién? De la novia. Quiero que entendamos esto. Yom Truá, o sea, es decir, el día de la aclamación o el día de la proclamación, tiene que ver con la preparación de la novia. Lo primero que sucede comúnmente dentro del ámbito o el ambiente de lo que era una relación amorosa en la antigüedad, ¿sí?, de los orientales, sobre todo de los hebreos, empezando desde Abraham, porque Abraham fue el primero que se le llamó ¿cómo? Hebreo, dice la Biblia. Al primero que se le llamó hebreo fue ¿a quién? A Abraham, ¿sí? Al primero que se le llamó hebreo fue Abraham, hebreo, ¿sí? Porque venía del otro lado, ¿sí? Por eso es el hombre que viene del otro lado. Eso es lo que significa la palabra hebreo, el que viene del otro lado. Y entonces vemos a través de esto, desde Abraham, esta hermosa figura de lo que tiene que ver con la preparación de una novia esperando ¿a quién? Al novio. Por lo general había un tiempo de espera desde que la desposaba, desde que se comprometían, y era todo el tiempo de preparación para ver si esa realmente era la mujer que convenía para aquel varón, para aquel hombre que la iba a tomar. Y cuando nosotros revisamos lo que es el misterio de una relación amorosa en la antigüedad, hallamos algunos pasos. El primer paso es el que en hebreo se conoce como Shidduchim. Shidduchim. Ese primer paso es el que es conocido en el que el padre escoge a la novia para su hijo. Mire que es el padre. Por eso nosotros podemos observar que fue el mismo Abraham quien envió a su criado, ¿no?, para que le buscara una novia. ¿Para quién? Para su hijo Isaac, ¿sí? Abraham pide a un criado de él, ¿sí?, el criado de más confianza, y le dice: ve y busca una mujer, ¿sí?, una esposa para mi hijo. Pero no podía ser cualquier esposa, no podía ser cualquiera la que él buscaba. Tenía que ser una esposa en especial, porque tenía que ser de su propio pueblo. Empieza él diciéndole que sea del pueblo, no que sea de las tierras aledañas, de las tierras que no son. Tiene que ser del pueblo, tiene que ser del mismo linaje, tiene que ser de los mismos. Entonces vemos allí a Abraham mandando a su criado, y dice que lo manda con grandes riquezas para que vaya a buscar una esposa para su hijo. Es decir, que en este caso es Abraham, el padre, el que decide buscar novia. ¿Para quién? Para Isaac. Ahora bien, cuando el criado le dice: bueno, y si yo llego allá, ¿yo cómo sabré? ¿Cómo sabré que esta va a ser la mujer para mi amo? ¿Sí? La que está buscando realmente, la que quiere que sea. Entonces, ¿cómo voy a poder ver, cómo voy a poder hacer para poderla diferenciar? Vayamos por favor entonces a Génesis 24. ¿Lo tiene? Dice el versículo 2 en adelante: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo, ¿no?, el más anciano, el de mayor edad, pero era el de más confianza de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Mire, no era cualquiera. Le encomendaba esto en el que él más confiaba. Le tenía
toda la confianza de tal manera que gobernaba todo lo que él tenía. En todo lo que tenía. O sea que Abraham era un hombre riquísimo. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, ¿sí? Debajo de la pierna, y te juramentaré por Yahweh. En realidad, esto de debajo de la pierna, pues es un eufemismo, porque en realidad está hablando de la parte noble del varón, los testículos, ¿sí? O sea, él por debajo tomó sus testículos. ¿Por qué se toma los testículos? Diría alguno, no, ¿y cómo así? Es que Abraham tenía problemas. Yo sé que hoy por hoy ese tipo de juramento no tendría ningún, venga Fernando, venga yo le juramento acá, no. Eso no tendría ningún sentido, ¿no? Eso no aplica hoy. Pero en realidad es allí donde le toma, ¿no? Ahora, tratemos de ver la escena desde una perspectiva más espiritual. No, quitémosle de pronto todo el morbo que de por sí los latinoamericanos le ponemos a todas estas cosas. Él está tomando a un hombre, ¿sí?, en el cual confía. Le ha confiado toda su casa. Le ha confiado todas sus riquezas. Le ha confiado todo lo que tiene. Ahora le envía para que traiga una esposa, la que va a ser la mujer de su hijo toda su vida. No puede ser cualquiera, tiene que confiar plenamente en él. Entonces toma allí sus testículos, llamémoslo con su nombre. La Biblia usa eufemismos, pues, para que no sea como tan fuerte las expresiones. Toma allí, porque obviamente en el pensar es que allí se forma ¿qué? La vida, la zera, lo que llaman los en hebreo zera, la simiente. Zera es simiente. De hecho, siempre en hebreo se usa la palabra descendientes, siempre es la palabra zera, simiente. O sea, le está diciendo en pocas palabras, si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, tu simiente será maldita. Y recuerde que la palabra maldición en hebreo, sarar, ¿sí?, significa estar muerto en grado de descomposición. Eso es maldición, estar muerto en grado de descomposición. Entonces, cuando una persona está maldita es porque ya hiede. Entonces, ese es el juramento. Tu simiente, es decir, es una maldición, tu simiente va a ser maldita. Porque yo te he bendecido a ti y espero que tú me bendigas a mí trayendo una mujer como la que te pido. Amén. Es decir, no podía ser cualquier tipo de mujer. Entonces, dice allí, debajo de su muslo, ¿sí? Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, no puede ser de ellas, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. ¿De dónde? De su familia, de su parentela, de los que están allí. Y dice allí, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Yahweh, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, ¿sí?, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá a mujer para mi hijo. ¿Qué iba a ir? Un mensajero, un ángel. Sí, el ángel de Yahweh estará allí. Habrá una guía. Habrá alguien que te va a estar guiando. ¿En dónde? En el camino. Y hoy por hoy nosotros estamos siendo guiados en el camino a través de ¿quién? De su espíritu. Es por el espíritu del Mesías que nosotros somos ¿qué? Guiados por el camino. La iglesia, la novia, ¿sí?, es guiada. Y dice acá, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente
que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y lo juró sobre este negocio, ¿sí? Sobre esto que iban a hacer. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrullar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas. ¿Sí? ¿En que salen quiénes? Las doncellas por agua. Y dijo: oh Yahweh, Dios de mi señor Abraham. Mire lo que el criado dice: Yahweh, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y ustedes conocen la historia, que así fue. Entonces, partiendo de la base de cómo era el matrimonio antiguo, lo primero que tenemos es el shidduchim, que es la escogencia de la novia por parte del padre, ¿sí? Por eso le dice: ve a mi pueblo, le manda directamente y le dice a dónde tiene que ir y en dónde debe buscar, qué es lo que deben hacer, cómo lo debe hacer, a dónde debe ir, dónde debe buscar. Es decir, que la búsqueda es una búsqueda minuciosa, es una búsqueda con cuidado, y eso es lo que está haciendo el padre. Él está buscando minuciosamente una novia. ¿Para quién? Para su hijo. Pero no puede ser de las cananeas, no puede ser de esas que se mueven por el bajo mundo, de esas que les gusta untarse del mundo y que les gusta andar en las cosas de este mundo del placer. No, tenía que ser una mujer que tuviera esa misma estirpe, que tuviera el temor del Dios ¿de quién? De Abraham. Y así es que el eterno Dios va buscando una novia. En este caso se está preparando una novia pura, sin mancha, una novia sin arruga, una novia que esté preparada, una novia que no se esté mezclando con las cosas de este mundo, con las cosas banales, con las cosas del pecado, una novia que no se revuelca ni se entromete en las cosas que no van a edificar su vida. Es decir, que desde allí ya nos está enseñando a nosotros que la novia, que somos nosotros, la iglesia del Mesías, tiene que ser una novia preparada, una novia con ciertas características. Si usted no tiene esas características de una novia para el Mesías, pues nunca va a ser parte de esa novia. Y nosotros tenemos que empezar por entender esto. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con el mundo. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la escritura. Aquí somos peregrinos y somos ¿qué? Extranjeros. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el reino de los cielos. Ahora, ese es el primer punto dentro de una boda hebrea, una boda en la antigüedad. El segundo punto, el segundo paso, era lo conocido como ketuvá. Ketuvá, que es el compromiso escrito, ¿sí? Es como el voto o lo que se podía, o con lo que se comprometía, ¿cierto? De hecho, la palabra ketuvá pues viene del hebreo ketav o katav, que significa grabar. Lo que queda ¿qué? Escrito, grabado. Obviamente la ketuvá, ¿sí? Es el escrito, es lo grabado, es lo que fue dado allí. Es lo que está dado para que la novia, ahora ese era un compromiso. Por eso el novio le entregaba la ketuvá a la novia. Ella lo leía y ella decidía si la aceptaba o no, porque es el compromiso que ella adquiría delante de ¿quién? Del novio,
del que iba a ser su esposo. Ahora, la ketubá, obviamente, trayéndola a nuestro plano, es ¿qué? ¿Qué sería la ketubá para nosotros? Su palabra, su Torá, la Torá escrita, la Torá grabada, que ya no está grabada sobre piedra, sino que ahora está grabada ¿dónde? En los corazones. Y bien hizo el eterno Dios con Moisés. Dice la palabra que Moisés subió al monte y allá el Señor le habló todas las palabras y le dijo Dios a Moisés: ve y háblale al pueblo y diles estas palabras. Y Moisés bajó del monte y dice: así manda decir Yahweh, estos son sus mandamientos, estas son sus palabras. Y les habló todos los mandamientos y todas las palabras. ¿Y qué hizo el pueblo cuando escuchó toda la palabra? ¿Qué dijo? Haremos y obedeceremos todo lo que ha dicho Yahweh. Que eran las mismas palabras que decía una mujer después de leer la ketubá. Después de leer la ketubá, delante de los testigos, ella dice: haré y me someteré a todo lo que está escrito en esta ketubá, en este escrito. Es decir, que ella ha aceptado continuar el proceso para ser tomada como ¿qué? Como esposa. Hasta ahí todavía no ha sido tomada como esposa. Entonces dice la Biblia que cuando el pueblo dijo: haremos todo lo que Yahweh ha dicho, así lo haremos, dice que Moisés subió nuevamente ¿a dónde? ¿A dónde? Allá al monte. Le dijo todo esto, dijo a Yahweh, habló con Yahweh, y Yahweh, dice la Biblia, que le entregó entonces ahora escrito todos los mandamientos grabados en tablas de piedra, los cuales llevó ya a Moisés como testigos de que ellos se habían comprometido. Eso es. Ahora, la ketubá se podía romper, sí, se podía disolver solamente a través del divorcio. Si se divorciaba, si el hombre le daba carta de divorcio a su esposa, pues esto era causal de que la ketubá quedara rota, y lo hacía sencillamente porque la mujer había violado alguna de las cosas que estaban consignadas dentro de la ketubá. Por eso vemos en Marcos 10:4. Mira lo que viene allí, Marcos 10:4. Se suponía que era por eso, ¿no? Porque la mujer había violado algunas de estas cosas. Pero en realidad, ¿qué es o por qué se daba ese divorcio? Marcos 10:4. Leamos desde el 2, dice: y se acercaron los fariseos, que era un grupo religioso que tenía su propia interpretación de las escrituras. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, es decir, darle carta de divorcio. Eso era repudiar. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? O sea, le respondió una pregunta con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar cartas de divorcio y ¿qué? Y repudiar. Y respondiendo Yeshua les dijo: por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. O sea, les permitió esto. Pero al principio de la creación no fue así. Varón y hembra los hizo Dios. Es decir, que la primera unión entre Adán y Eva, tenía como propósito ser el ejemplo, ¿sí? Entre un hombre y una mujer. Y esto era algo simbólico, esto era algo espiritual, de lo que se trataría la parte espiritual entre Yeshua y la iglesia, entre el novio y la novia. Ahora, dice allí Yeshua que se permitió dar carta de divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Qué es la dureza del corazón? A ver, retrocedamos. La dureza del corazón significa que no puede ser grabada, ¿qué? La palabra. Entonces, ¿qué es lo que está grabada? El pecado. ¿Recuerdan que yo les hablé de eso en estos días? ¿Sí? Oh Judá, tus pecados están grabados sobre ti con martillo y punta de diamante. En tu corazón están grabados. ¿En dónde? En tu corazón, tus pecados. Ahora recuerde, ¿qué es el pecado? ¿Qué dice la Biblia que es el pecado? ¿Qué es? Infracción de la ley, lo dice Juan. Infracción de la Torá. Juan dice: porque el pecado es violación o infracción de la Torá. Eso es la palabra pecado, eso es lo que significa pecado, violar la Torá. Cuando una persona viola la Torá, cuando una persona viola la ley, eso es pecado consumado.
Por lo tanto, el Señor le dice, por la dureza de su corazón. En pocas palabras le está diciendo, por el pecado que está escrito ¿en dónde? En su corazón. Es decir, porque ustedes mismos empezaron por violar ¿qué? La Torá. Por eso Moisés permitió la carta de divorcio. La carta de divorcio no era la voluntad del padre, porque eso no fue así desde el principio. No era lo que él quería, porque él quería que fueran uno solo. Pero por culpa del pecado en ustedes, por culpa de su dureza, por no vivir conforme a la Torá, por no vivir conforme al mandato de Dios, por no vivir conforme a la voluntad de Dios, por eso Moisés lo permitió. Amén. Pero no era ese el propósito. Ahora, la que tú vas, por lo tanto, era rota, ¿sí? Porque o bien la mujer incumplía, o el varón, por culpa de su dureza, también no quería dar cumplimiento a esto. Porque en la que tú vas también había cumplimiento de parte y parte. Como dijo el Señor, les dijo a ellos, ¿sí? Ustedes harán esto y yo los bendeciré. Es decir, él se comprometía a hacer también su parte. El varón también dentro de la ketubá tiene su parte, tiene que hacer su parte. Y alguno de los dos no cumple, pues obviamente por la dureza del corazón se puede ¿qué? Partir. La pregunta es, si el novio es Yeshua, ¿será que él va a incumplir la ketubá? ¿Por dónde es que se puede incumplir? Por parte de la novia, por parte de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que tener todo el cuidado y todo el criterio para permanecer siempre en el Señor. Estamos hablando acerca de Yom Teruah, como el tiempo de preparación para el novio. Tercero, luego de la ketubá, ¿sí? Que era el escrito, ¿sí? Lo escrito allí, que era a lo que se obligaban o lo que se sujetaban, venía el mohar. Mohar, no mojar, sino mohar. ¿Sí? ¿Qué era el mohar? Era el precio que se pagaba por una esposa. ¿Sí? Sí, anteriormente había que pagar. Y pagar bastante caro. No es como hoy que mandemos a hacer los dos. Bueno, listo, yo mando a hacer los dos anillitos y eso sale barato. No. Había que pagar bastante. De hecho, si nosotros vamos a ver ¿cuánto pagó Abraham? Vamos un momento ahí, volvamos otra vez donde estábamos. Allí en la historia de Génesis 24. Y vamos a ver qué pagó. Dice ahí el versículo 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. Eso sí que es difícil hoy, ¿no? O sea, aspecto muy hermoso y virgen. Dios santo, ¿no? 24:16. Aspecto muy hermoso y virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro y sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Imagínense la disposición de esta mujer. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba ¿qué? Maravillado, ¿no? Digo, esta es la mujer que se merece el hijo de mi amo. Esta es, no, mire, eso va y vuelve, va y no en una perezosa hay que levanta quién sabe qué hora, ¿sí? Y se levanta allí a hacer nada, no, iba y volvía. Esto demuestra cómo tiene que ser ¿qué? La iglesia. ¿Sí? La iglesia debe ser una novia ¿qué? Dispuesta a darse, dispuesta a entregarse, dispuesta a vaciarlo todo, dispuesto a darse en todo. Y dice acá, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Yahweh había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos sacaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Y estamos hablando entonces de una medida bastante, pues para ese entonces era una moneda bastante costosa, ¿sí? Un costo bastante alto, un costo que muy pocos se podían dar. De hecho, esto solamente lo comerciaban entre
reyes o entre personas muy ricas que manejaban el ciclo, ¿no? Y dice acá, le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Dios mío santo, ¿sí? Imagínense, ya más de uno está diciendo, ay, bueno, que así me toque un marido, ¿no? Dice más de una, ¿no? Que me llene de joyas, que me llene de cantidad de oro. Sí, más de una está pensando eso, ¿no? Entonces dice ahí que, y puso estas pulseras, ¿no? Aquí para darle la medida, lo primero que le entrega es aproximadamente 6 gramos de oro del exquisito, ¿no? De oro de lo mejor. Y también los brazaletes, pesaban aproximadamente unos 100 gramos de oro. Es decir, que eran bastante costosos, 100 gramos. 100 gramos de oro. ¿Sí? Los brazaletes, 100 gramos. 120,000 el gramo. Es decir que 100 gramos, estamos hablando de ¿cuántos millones? 12 millones. ¿Sí o no? A ver, las matemáticas no me fallan. 12 millones. ¿Sí o no? No me dejen equivocar, ¿sí o no? 12 millones, los brazaleticos de 12 millones. Dice, y preguntó, ¿de quién eres hija? Mire, todavía él no sabía de quién era hija, ¿no? Él todavía no tenía ni idea si era o no era, pero estaba tan fascinado con esa muchacha que dijo, no, esta, por el solo hecho de habérmele dado, mire qué agua tan cara, ¿no? Habérmele dado de beber a mis camellos, tenga sus 2 brazaletes y tenga su anillo, ¿no? Ahí de una vez, ¿sí? De una vez, sus aretes, perdón, en vez de anillo, aretes, tenga su arete y su anillo, y sus brazaletes, perdón, Y le preguntó, ¿de quién eres hija? Decláramele, te ruego, ¿hay lugar en casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo, yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja, también mucho forraje, también lugar para pasar la noche. Entonces el hombre hizo reverencia y se postró ante Yahweh. Y dijo, bendito sea Yahweh, Dios de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. Y puesto yo en camino, me condujo Yahweh a casa de los hermanos de mi señor. ¿Sí? Entonces la muchacha echó a correr y refirió estas cosas en casa de su madre. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, el cual corrió hacia el que estaba afuera junto a la fuente, y cuando Labán vio el arete y los brazaletes en la muñeca de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, así me habló este hombre, corrió a quien por ciento permanecía con los camellos junto a la fuente. Él vio fue nada más que los brazaletes. Dijo, esta era el que estábamos esperando. Y le dijo, entra, bendito de Yahweh. ¿Por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y él le desató los camellos, le dio paja, a ver si también le daba sus brazaletes, ¿no? Y fue puesto alimento delante de él, pero dijo, no comeré hasta que haya expresado mis palabras. Y dijo, habla. Dijo, pues yo soy siervo de Abraham y Yahweh ha bendecido mucho a mi señor. Y se ha engrandecido, pues le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que posee. O sea, todo. Ahora bien, mi señor me ha juramentado diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas del cananeo en cuya tierra yo habito, sino irás a casa de mi padre y a mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi señor, quizá la mujer no quiere seguirme, y me contestó, Yahweh en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará, ¿qué? Tu camino, y podrás tomar mujer para mi hijo de entre mi familia y de la casa de mi padre. Entonces cuando haya llegado a mi familia, quedarás desligado de mi solemne juramento. Así que si no quiere dártela, habrás quedado libre de mi solemne juramento. Así pues yo llegué hoy a la fuente, dije, Yahweh Dios de mi señor Abraham, si está en ti,
te ruego que hagas prosperar mi camino por el cual yo ando. He aquí de pie junto a la fuente del agua, sea pues que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo le diga, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y me conteste, bebe tú mismo y también sacaré para tus camellos, sea esta la mujer que Yahweh ha destinado para el hijo de mi señor. Y antes que yo acabara de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salía con su cántaro al hombro descendiendo a la fuente cuando sacó agua. Entonces le dije, te ruego que me des de beber. Y se apresuró y bajó el cántaro sobre sí y respondió, bebe también, abrevaré tus camellos. Y bebí y ella abrevó los camellos. Y le pregunté diciendo, ¿de quién es hija? Y respondió, soy hija de Tuel, el hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse el arete en la nariz y los brazaletes en sus manos. E hice reverencia y me postré ante Yahweh y bendije a Yahweh, Dios de mi señor Abraham, que me había conducido por camino recto a fin de tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si están ustedes que hagan misericordia, verdad con mi señor, decláranmelo, y si no, decláranmelo y me encaminaré a derecha o a izquierda. Y respondió Labán y Betuel, dijeron, de parte de Yahweh ha sido el asunto. No, ellos no dudaban. No podemos decirte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea la mujer del hijo de tu señor como lo tiene ordenado Yahweh. Cuando el siervo Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante Yahweh. Después sacó el siervo alhajas de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. Después comieron y bebieron él y los que lo acompañaban y pasaron la noche, y levantándose de mañana dijo, envíenme a mi señor. ¿Sacaron qué? Joyas de todo esto. Ese era el pago que se hacía. Eso era el mohar, el pago que se hacía para poder llevar a cabo el contrato que se tenía al respecto. Ahora bien, respecto a la iglesia como novia, ya se hizo el pago, ya el pago está dispuesto y se dio el pago más alto que se haya pagado en la historia de la humanidad, y es el pago más glorioso, y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Dice 1 Corintios 6, 20, porque ustedes han sido comprados por precio. ¿Fuimos comprados por qué? Por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Claro, ahora le pertenecemos a Él porque fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? Su sangre, la muerte del Mesías. Fue un precio altísimo. No se trata de alhajas, no se trata de joyas, no se trata de cosas que perecederas. Se trata de lo más glorioso, que es el sacrificio del Mesías, que es la entrega y la sangre gloriosa del Mesías, que se dio como pago por cada uno de nosotros, para que podamos ser parte de la novia por la cual Él un día va a venir. Amén. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Entonces se hace este pago. Pero ¿qué pasó? Al hacerse el pago era lo que finiquitaba en sí el proceso de ¿qué? Del matrimonio. Es decir, de ahí siguen otros pasos. De ahí van otros dos pasos que voy a explicar luego, que es el mikvé, la jupá y el matán. ¿Sí? Son otros tres pasos. Pero cuando se llegaba al paso del pago, se suponía que al pagar, al darle, porque ya había aceptado todos los requisitos, al darle el pago, ya era parte de aquel. Y debía seguir ¿qué? El proceso. Pero ahí ya había un acuerdo. A partir de ese momento, es que esta doncella tenía que cuidarse. ¿Recuerdan lo que pasó con María y José? ¿Recuerdan? Dice la Biblia que María estaba desposada con José. Cuando dice que estaba desposada, era que ya José había hecho el acuerdo. ¿Con quién? Con la familia. Ya se había hecho ¿qué? El pago. Ya José había hecho el pago como tal. Por lo tanto, ahora ya María le pertenecía a él, a pesar de que aún no ¿qué? No convivían.
Después del pago podía pasar un tiempo determinado y ese tiempo lo determinaba el padre. El padre era el que determinaba cuánto tiempo más debía esperarse para que se consumara como tal el matrimonio. Y esto podía tardar unos pocos días, unos meses o hasta años. Eso dependía siempre todo esto ¿de quién? Del padre. Pero ya la mujer le pertenecía ¿a quién? Al hijo. Por lo tanto, al ser comprada, al haber sido pagado, al haberse dado ese precio de gloria, ¿sí? El mohar, haberse entregado ese precio, ya pertenecía allí y no podía haber infidelidad. Ahora, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con Israel? Miremos Jeremías 3:7, a ver si puedo terminar por lo menos esto acá y dejamos el resto para dentro de 8 días. Jeremías 3:7 dice, ¿lo tiene? Dice acá: yo pensaba que después de hacer esto, ella volvería a mí, dice el Señor, ¿sí? Pero no lo hizo. 3:7 dije, ¿no? Esto lo vio su hermana, la pérfida Judá, o la infiel, ¿no? Pérfida es infiel, ¿sí? La infiel Judá. Y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta ¿de qué? De divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Está hablando de Israel norte, sur. Se prostituyó. La del norte dice, esa fue infiel, adulteró, ¿sí? Dice allí que había cometido todos sus adulterios. Obviamente esos adulterios son espirituales, son adulterios con otros dioses, ¿sí? Por haber hecho conforme a los demás pueblos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios permitió que, por ejemplo, la parte del norte fuera llevada y se mezclara entre las naciones? Sencillo, porque ellos no quisieron permanecer en el Señor, por copiar todas las cosas que hacían las demás naciones. En pocas palabras, el Señor dijo: ¿quieren hacer lo que hacen las demás naciones? Está bien. Y los mandó y los exilió entre las demás naciones, porque siendo un pueblo, copiaban y hacían lo que hacían las demás naciones. No se guardaron como debía guardarse una novia para su esposo. Se comportó como una prostituta y no como una doncella. Debía comportarse como una doncella, pero no, era de las que se paraba continuamente en la esquina y a todo el que pasaba por allí se le vendía. Y tenía sus amores y sus romances con todo el Dios que pasaba por allí. Estoy hablando en sentido figurado, ¿sí me hago entender? Eso fue lo que pasó con Israel de la parte del norte. Entonces el eterno Dios, al ver la actitud de ellos, que su corazón era constantemente hacia el pecado, a practicar las cosas que practicaban las naciones vecinas, a hacer lo que hacían ellos, a entregarse a la maldición, a entregarse a todo lo que ellas hacían, a práctica continua del pecado, sencillamente los mandó. ¿Quieren eso? Pues vayan. Eso es lo que hace el Señor. ¿Quieren eso? Vayan. Ahora, ¿qué esperaba el Señor? Que la hermana de abajo, Judá, del sur, ¿qué? Aprendiera la lección. Pero no. La pérfida esta hizo lo mismo. La fiel. ¿Y también qué? Se prostituyó. Todo eso es símbolo y tipo de lo que Dios quiere darnos a entender como iglesia. Ahora, la iglesia está llamada a ser una novia separada para el Señor. ¿Qué es lo que vemos allí? Que pareciera que a veces que la iglesia quiere tener romances con uno y con otro. Y por lo tanto es necesario que haya una, ¿cómo decimos? Una limpieza para poder definir quién es quién. Si realmente hay una persona que está dispuesta a servir al Señor, o sencillamente está siguiendo sus cosas, las cosas de su corazón, y no vive conforme a lo que el Señor está demandando y conforme a su carta, a su ketuvá, conforme a su escrito, porque aceptó, fue comprada, se pagó el precio y después de pagar el precio se viene a prostituir.
Y eso es lo que se espera de la iglesia, que permanezca fiel a Dios, a su Torah, que permanezca fiel a Dios, a sus escritos, que permanezca fiel a Dios, a lo que Él ha dicho, a su voluntad, y más aún cuando ya se pagó el precio. Ahora, quiero terminar, permítanme, porque necesito terminar esta idea de esta última, porque esto es impresionante, y con eso termino. ¿Sí? Dice que Dios le dio carta de divorcio ¿a quién? A Israel, ¿no? ¿Sí? Le dio carta de divorcio. Ahora, ¿qué pasaba cuando se daba carta de divorcio? ¿Qué pasaba? Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24. ¿Qué pasaba cuando se daba carta de divorcio? Ahora recuerde, el eterno Dios son sus leyes, son sus normas, y el primero que está dispuesto a cumplirlas es Él mismo. Porque la palabra dice que Él cumple sus propias palabras, ¿sí? Que Él está dispuesto a cumplir lo mismo que Él ha dado. Dice Deuteronomio 24:1: si un hombre se casa con una mujer, pero luego le deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega carta de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio, le despide su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado ¿qué? Impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor, de Yahweh. No perviertas la tierra que Yahweh tu Dios te da como herencia. Miren acá. Era repudiada por el esposo y otro la tomaba. Pero después de que otro la tomaba, ¿qué sucedía? Ya el primero, ¿qué? No la podía, después de haberle dado carta de divorcio, la tomaba, ya no podía. Bueno, ¿qué pasó con Israel? Le fue dada carta de divorcio. ¿Por qué? Por sus adulterios. Es decir, ¿se unió qué? A otro. Israel se unió a otro. ¿Sí o no? Se unió a otro. Al unirse a otro, Israel ya no puede regresar al primer esposo, que era ¿quién? El eterno Dios. Ya no puede. Así está escrito. Y el Señor cumple su palabra. A menos de qué? De que muriera el esposo. Pero ¿cómo podría volver si él muere? Porque si muere, pues ya no habría sentido. ¿Sí me hago entender? No sé si le estoy enredando la situación. Una mujer era repudiada por un hombre, esta entraba con otro hombre, ya ella no podía volver a estar con el otro hombre. Pero había una excepción, podría haber una excepción, que ese hombre primero muriera, pero si muere, ¿cómo va a volver a él? ¿Va a volver con un qué? Con un muerto. Porque al morir es que quedaba libre de lo que se conocía en la antigüedad como la ley de adulterio. Esa era la ley de adulterio. La ley de adulterio era que no podía. ¿Qué era la ley de adulterio? Y eso lo tenemos que aprender. La ley de adulterio significaba la imposibilidad de la mujer volver ¿a quién? Hacia el primer esposo. ¿Cuál era la ley de adulterio? La imposibilidad de la mujer volver ¿con quién? Con el primer esposo. Con esto terminamos. A ver, Romanos 7. Por eso hay que entender todo esto para poder entender también lo que hablaban los apóstoles. Porque si no entendemos lo uno, menos vamos a entender lo otro. Y vamos a hacer una ensalada de ello y vamos a terminar sacando una cantidad de herejías que no están en la palabra. Y diciendo una cantidad de barbaridades como a veces se suele decir. Dice Romanos, dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, dice: ¿acaso ignoran ustedes esto, hermanos? Ojo, ¿acaso ignoran esto ustedes, hermano? Le está diciendo, ustedes no son ignorantes. ¿Por qué? Porque les estoy hablando a los que conocen ¿de qué? De la Torá, la ley. Es decir, lo que Pablo va a hablar solamente lo entienden los que conocen de Torá. O sea, si una persona no conoce de la ley, lee Romanos 7 y no va a entender nada. Por eso le empieza diciendo, le voy a hablar
a los que conocen de la Torá. Es decir, a partir del capítulo 7 de Romanos, el escrito está dirigido ¿a quiénes? A los que conocen de la Torá, de la ley. Por lo tanto, si usted no conoce la Torá, ni se le ocurra leer Romanos 7, porque no va a entender nada, y más bien va a ser un sancocho y va a salir diciendo cantidad de disparates, cosas que no dice. Porque el primer requisito para leer Romanos 7 en adelante es conocer de la Torá, saber de la ley. Por ejemplo, la ley del adulterio. Si yo le pregunto, ¿qué es la ley de adulterio? Y me dice, no sé, entonces ni se le ocurra leer Romanos 7 en adelante, porque luego sale diciendo disparates. Por eso Pablo encabeza, allí dice, ustedes no son ignorantes, hermanos, porque les estoy hablando a los que conocen de la ley, de la Torá. Les estoy hablando a los que conocen de la ley, de la Torá. Oye, listo. Que la ley se enseñorea del hombre mientras vive, porque la mujer casada, ojo, está ligada por ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del adulterio. Por la ley al marido que vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley. ¿De cuál ley? ¿De cuál ley? ¿De la Torá? De la ley de adulterio. Queda libre de esa ley que le impedía volverse ¿a qué? A casar, pero solamente si ¿qué? Si muere, tiene que morir. Claro, porque hay algunos que dicen, mire, la Biblia dice que queda libre ya de la ley, quedó libre ya de la Torá, ya no hay que... No, queda libre es de ¿qué? De esa ley, de la ley del adulterio. Porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, mientras vive. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley, de la ley del adulterio, de la del marido. Así que mientras viva el marido, se le llamará ¿qué? Adúltera, si llega a ser de otro varón. Por eso es que el Señor le dijo, te doy carta de divorcio, Israel, por tus adulterios. Mire que por eso la Torah hay que entenderla toda. Son 613 mandamientos. De los 613 mandamientos, ¿cuántos sabe usted? ¿Y cuántos entiende para la aplicación de su vida? Sería la gran pregunta, ¿no? Esto es uno de los 613. Y por eso Pablo lo usa, para poder entender el misterio del Mesías. Porque si no, no vamos a entender. Por eso se requiere un profundo estudio de la ley de la Torá para poder interpretar esto. Entonces dice acá, así que mientras viva el marido, se le llamará adúltera si llega a ser de otro varón. Pero si muere el marido, está libre de esa ley. ¿De cuál ley? Del adulterio. Hasta el punto de no ser adúltera si llega a ser de otro varón. Si llega a ser de otro varón, ya no es adúltera, porque murió ¿quién? El marido. Así también ustedes, y mire inmediatamente, toma el apóstol Pablo una ley de las 613 mandamientos e inmediatamente le hace una incorporación al entendimiento, a la interpretación de nosotros. ¿Sí me hago entender? De la iglesia. Cada mandamiento se debe interpretar a la iglesia. Y dice así. Así que, dice, así también ustedes, o sea, conforme a eso, porque estoy hablando a gente que sabe de Torah, que conoce de ley, de la ley de Dios. Así también ustedes, hermanos míos, se les hizo morir a la ley. ¿A cuál ley? ¿A cuál ley? ¿A la Torah de Dios? ¿A cuál ley? A la ley de adulterio mediante el cuerpo del Mesías, para que llegaran a ser de otro, del que fue ¿qué? Resucitado de entre los muertos. Es decir, que como iglesia, míreme acá, claro, nosotros, mire, Israel, dividido en dos partes, ¿no? La del norte, ocupémonos de la del norte, esa es la que nos interesa a nosotros. Que ese es el tipo y el símbolo de ¿quién?
de nosotros, de las naciones, de aquellos que hemos venido de entre qué, de entre las naciones, a ser parte del pueblo de quién, de Yahweh. ¿Sí me hago entender? De los gentiles, que le llaman, de los gentiles. Entonces, ¿por qué? ¿Qué había pasado con nosotros? Se nos había entregado a otro, ¿sí? Por nuestro adulterio. ¿Nuestro adulterio en qué? En el pecado. Nuestro adulterio espiritual, por vivir conforme a las cosas de este mundo, ¿sí? Entonces adulteramos contra Dios y estamos viviendo en esclavitud bajo la influencia de otro, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Ya no podíamos retornar. Y eso es teshuvá, arrepentimiento, retornar, volverse por el camino hacia Él. Entonces ya no podíamos retornar, era imposible retornar nuevamente a Dios, porque nos habíamos desligado ¿de quién? De Él. ¿Cuándo nos desligamos? Desde que el hombre ¿qué? Pecó, se desligó de Dios, se adulteró y fue el pecado. Ese es su hombre ahora. Ahora está bajo el influjo del pecado, pero no puede regresar allí, porque por ley es ¿qué? Imposible. Pero había una forma, que muriera. Entonces, por eso Yeshua muere, para que al morir la ley de adulterio quedara ¿qué? Inválida, a fin de que pudiéramos ¿qué? Retornar al Mesías y ser parte ahora de su novia, ser parte ahora de su doncella, de aquella con la que él va a permanecer para siempre y aquella que va a tomar como novio para llevarla a las bodas de su Padre Celestial. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que ha hecho Yeshua. Eso es lo que se entiende por Yom Teruah. Yom Teruah es ser volverse. Por eso dice: levántate tú que duermes, de entre los muertos te alumbrará el Mesías. Es de eso está hablando. Él murió para darnos la oportunidad de poder retornar hacia Él. Al estar muerto quedó abrogada la ley de adulterio. Ya no está sobre nosotros. Ahora tenemos la posibilidad de retornar. Pero hay que retornar, hay que volver a los brazos del amado, a los brazos del Mesías, a los brazos de Él, para acogernos a Él, para acogernos nuevamente a su Ketubá, para acogernos nuevamente a su Torah, a sus escritos, y decirle: yo quiero vivir conforme a lo que dice allí, porque tú ya pagaste el precio de sangre por mi vida. Quiero ser tuya, te pertenezco, tómame como tu novia. Amén. De eso se trata. De ahí la importancia de estudiar la Torah. Por eso ustedes me escuchan a mí cada clase, la Torah. Y yo digo: ya el pastor, todo es Torah. Pero es que esa es la Ketubá, el escrito que tenemos que cumplir. ¿Cómo sé yo para dónde voy si ni siquiera sé cuál es el derrotero? ¿Sí me hago entender? Entonces estamos llamados a esto. Eso era entonces el mohar. Ya se pagó el precio, ¿sí? Se dio todo el precio de gloria. Y a pesar de que estaba allí la ley de divorcio, la ley de adulterio, ya no aplica sobre nosotros. Entonces diga conmigo: la ley de adulterio ya no aplica sobre mí, porque Cristo murió y resucitó. De ahí la muerte y la resurrección del Mesías. Por eso Pablo dice allí, él está diciendo, y por eso volvámoslo a leer, dice: así también ustedes, hermanos míos, ¿sí? Dice acá: se les hizo morir a la ley. ¿La ley de qué? Del adulterio, mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando él fue ¿qué? Muerto, ¿sí? Para que llegaran a ser de otro. ¿Del cual? Del resucitado. Es decir, nosotros ya no pertenecemos al Cristo muerto, sino al ¿qué? Al resucitado, al nuevo. Y en Él tenemos la gloria y la gracia. Y ese es el que estamos esperando. Es decir, que al Yeshua haber resucitado, ¿sí? Volvió la Ketubá, el contrato matrimonial, a estar ¿qué? Vigente. Y la novia puede volver otra vez a tener la esperanza de esperar que él de prepararse para que el novio venga a tomarla. Amén.